Un encuentro inesperado en el vestíbulo de un hotel de lujo cambiaría para siempre la vida de 3 personas. Una adolescente descubriría un don especial para calmar a niños en crisis, mientras un empresario poderoso enfrentaría su mayor falla como padre. Entre burbujas de jabón y lágrimas silenciosas nacería una conexión que desafiaría todas las expectativas. Antes de escuchar este increíble relato, no olvide suscribirse al canal para más historias emocionantes. El ruido resonaba por el vestíbulo del hotel como una sirena descontrolada. Huéspedes con atuendos elegantes se quedaron inmóviles en sus conversaciones. Los camareros se detuvieron con bandejas en las manos e incluso el pianista cesó su suave melodía. En el centro de todo aquel caos, un niño de 8 años se debatía en el frío suelo de mármol, con las manos presionadas contra los oídos en un intento desesperado de bloquear sonidos que solo él podía percibir. Los guardias de seguridad del hotel se acercaron dubitativos, sin saber exactamente cómo manejar la situación. Marcos Alianza, el empresario más influyente del sector tecnológico del país, observaba todo desde el entresuelo superior, con los puños cerrados sobre el pasamanos dorado. Ese era su hijo, Teo, y una vez más, se sentía completamente impotente ante las crisis del niño. Entre los empleados que intentaban mantener el orden, Rosa se limpiaba nerviosamente las manos en el delantal. Había trabajado desde el turno de la mañana hasta el de la tarde, y todo lo que quería era ir a casa con su hija Clara, quien la esperaba pacientemente en un sillón del vestíbulo. La mujer de 42 años conocía bien esa mirada de pánico en los ojos de los guardias de seguridad. Era la misma que veía cuando no podía pagar todas las facturas a fin de mes. Clara, a sus 17 años, observaba la escena con una atención diferente a la de los demás. Mientras todos veían solo a un niño fuera de control, ella percibía algo más profundo. Sus ojos castaños captaban detalles que pasaban desapercibidos. La forma en que el niño balanceaba su cuerpo a un ritmo específico, cómo sus dedos se movían en patrones repetitivos, cómo evitaba cualquier contacto visual. No era un berrinche o mala educación. Era puro terror. La abuela de Clara, Inés, había sido socorrista militar durante más de 20 años antes de fallecer. En los últimos meses que pasaron juntas, le había enseñado a su nieta que el miedo transformaba el mundo en una habitación sin ventanas y que a veces bastaba con abrir una pequeña rendija para que entrara la luz. La adolescente nunca había olvidado esas palabras. Ignorando los murmullos nerviosos de su madre, Clara se levantó y caminó con pasos decididos hasta donde se encontraba el niño. Los guardias de seguridad hicieron ademán de detenerla, pero algo en la postura confiada de la joven los hizo dudar. Ella se arrodilló en el frío suelo, manteniendo una distancia respetuosa, y lentamente sacó un pequeño frasco de burbujas de jabón de su mochila escolar. El líquido translúcido brilló bajo las luces de la araña de cristal cuando ella sumergió el aro delicadamente. Con un movimiento suave, sopló la primera burbuja. Esta danzó en el aire por unos segundos antes de explotar silenciosamente cerca de las zapatillas del niño. El grito agudo cesó como si un interruptor se hubiera apagado. Teo abrió los ojos por primera vez desde que la crisis había comenzado. Sus pupilas dilatadas se enfocaron en la adolescente que permanecía allí, quieta, soplando más burbujas con la paciencia de quien entiende que algunos procesos no pueden ser apresurados. Una burbuja azulada se posó en su puño cerrado, explotando con un pop casi inaudible. Todo el vestíbulo permaneció en silencio absoluto, como si todos contuvieran la respiración. Marcos bajó las escaleras de mármol de 2 en 2 peldaños, con los ojos fijos en la escena imposible que se desarrollaba ante él. ¿Cuántas veces había intentado calmar a su hijo? ¿Cuántos especialistas había consultado? ¿Cuántas técnicas diferentes había estudiado? Y allí estaba una adolescente desconocida, logrando lo que él nunca había podido. Clara sopló 3 burbujas más, y esta vez Teo extendió la mano intentando tocarlas antes de que explotaran. Sus dedos se movían con delicadeza, como si estuviera tocando instrumentos invisibles.
La tensión en sus hombros disminuyó gradualmente y su respiración comenzó a encontrar un ritmo más tranquilo. «Las burbujas son ventanas», dijo Clara suavemente, su voz lo suficientemente baja para no asustarlo. «Mi abuela me enseñó eso. Cuando uno se siente perdido, las burbujas muestran que siempre existe una salida». Theo no respondió con palabras, pero sus ojos se encontraron con los de ella por una fracción de segundo antes de desviarse de nuevo. Fue suficiente para que Clara supiera que había establecido una conexión. Marcos llegó a la planta baja y se acercó despacio, aún procesando lo que acababa de presenciar. Sus trajes de diseñador contrastaban drásticamente con la ropa sencilla de Rosa y Clara, pero en ese momento las diferencias sociales parecían irrelevantes ante el milagro que ocurría allí. «¿Cómo lo supiste?», preguntó él, su voz cargada de una mezcla de admiración y desesperación. Clara guardó el frasco de burbujas antes de responder. «Mi abuela decía que algunas personas ven el mundo diferente. No está mal, solo es diferente. Y a veces necesitamos hablar su idioma». Rosa se acercó dubitativa, temiendo que su hija pudiera haberse metido en problemas con uno de los huéspedes más importantes del hotel. Pero al ver la mirada de gratitud en los ojos del empresario, ella se relajó ligeramente. Theo se había sentado en el suelo, todavía un poco tembloroso, pero visiblemente más calmado. Jugaba con un papel que sacó del bolsillo, doblando y desdoblando las puntas en movimientos repetitivos que parecían calmarlo aún más. «Soy Marcos Alianza», dijo el empresario, extendiendo la mano hacia Clara. «Y este es mi hijo, Theo». «Clara», respondió ella simplemente, estrechando su mano con firmeza. «Y esta es mi madre, Rosa. Ella trabaja aquí». Marcos miró a Rosa con un reconocimiento tardío. La había visto por los pasillos del hotel durante meses, siempre cumpliendo sus tareas con eficiencia silenciosa. Nunca se había detenido a hablar o incluso a sonreír. Ahora se sentía ligeramente avergonzado por su falta de atención hacia los empleados que hacían su vida más cómoda. «¿Puedo hablar con ustedes dos en privado?», preguntó Marcos, mirando alternativamente a madre e hija. «Hay algo que me gustaría discutir». Rosa frunció el ceño, preocupada. En sus años de experiencia, las conversaciones privadas con huéspedes importantes rara vez terminaban bien para empleados como ella. Pero Clara asintió tranquilamente, ayudando a Theo a levantarse del suelo. «Vayamos a la oficina de la gerencia», sugirió Marcos. «Estará más reservado allí». Mientras caminaban por los lujosos pasillos del hotel, Theo se mantenía cerca de Clara, como si ella fuera un ancla en medio de un océano turbulento. Él no hablaba, pero ocasionalmente la miraba de soslayo, como si quisiera asegurarse de que ella no desaparecería. La oficina de la gerencia era una sala amplia con vista a la capital. Muebles de cuero oscuro y cuadros caros decoraban el ambiente, creando una atmósfera de poder y sofisticación. Marcos gesticuló para que se sentaran mientras él permanecía de pie, claramente incómodo con la situación. «No sé cómo explicar lo que acabo de presenciar», comenzó él, pasándose las manos por el cabello perfectamente peinado. «Hace 2 años, desde que estoy criando a Theo solo, he intentado encontrar maneras de ayudarlo. Consultas con los mejores especialistas, terapias experimentales, medicamentos. Nada funcionó como lo que tú hiciste en 5 minutos». Rosa se movió incómodamente en el sillón. «Señor Alianza, mi hija no tiene formación médica. Ella tiene algo que no se puede aprender en universidades», interrumpió Marcos, mirando directamente a Clara. «Tienes un don natural». Clara permaneció en silencio por un momento, observando a Theo, que se había instalado en un sillón cerca de la ventana y dibujaba formas geométricas en el vaho que su respiración dejaba en el cristal. «No es un don», dijo ella finalmente. «Es solo observación. Uno aprende a ver cuando realmente quiere entender». Marcos se sentó detrás de la mesa de caoba, con las manos entrelazadas en una pose que revelaba su vulnerabilidad. «Quiero hacerles una propuesta a ustedes dos. Sé que puede parecer extraño, pero estoy desesperado. Clara, ¿podrías pasar algunas horas a la semana con Theo?
Pagaría generosamente por tu tiempo, por supuesto. La respuesta de Rosa fue inmediata. No sé si es una buena idea. Mi hija tiene escuela, responsabilidades. Puedo ayudar con eso también, dijo Marcos rápidamente. Puedo proporcionar transporte, horarios flexibles, cualquier cosa que lo facilite. Clara miró a Theo, quien había dejado de dibujar en el cristal y ahora los observaba con atención. Había algo en sus ojos que ella reconocía. La misma sensación de aislamiento que ella misma había sentido cuando perdió a su abuela. «Acepto», dijo ella, ignorando la mirada de advertencia de su madre. «Pero con algunas condiciones». Marcos se inclinó hacia adelante interesado. «¿Cuáles?» «Primero, no quiero que esto se convierta en terapia. Si va a ser natural, tiene que ser natural. Segundo, si Theo no quiere participar en algo, lo respetamos. Y tercero», ella dudó por un momento antes de continuar, «si en algún momento se siente incómodo, paramos inmediatamente». Las condiciones eran simples, pero Marcos percibía la sabiduría detrás de cada una de ellas. Durante meses, él había forzado a Theo a participar en actividades y sesiones terapéuticas, siempre con resultados desastrosos. Quizás el enfoque amable era exactamente lo que su hijo necesitaba. «Estoy de acuerdo con todo», dijo él. «¿Cuándo podemos empezar?» Clara miró por la ventana, donde el sol de la tarde comenzaba a ponerse sobre la capital. «¿Qué tal mañana, después de la escuela?» Y así, sin grandes ceremonias o contratos complicados, nació una asociación improbable entre una adolescente de familia sencilla y uno de los hombres más poderosos del país. Ninguno de ellos imaginaba que aquella decisión cambiaría no solo la vida de Theo, sino que transformaría completamente sus propias perspectivas sobre la familia, la conexión humana y el verdadero significado del éxito. Cuando dejaron la oficina, Theo se acercó a Clara una última vez antes de que ella se fuera. Sin decir palabra, extendió su pequeña mano y dejó caer algo en su palma. Era un origami de papel, doblado con precisión matemática en forma de flor. Un regalo silencioso que decía más de lo que 1000 palabras podrían expresar. Clara sonrió y guardó cuidadosamente el origami en el bolsillo. «Hasta mañana, Theo». Él no respondió, pero asintió levemente con la cabeza, lo que para él era casi como un abrazo. La mansión de los Alianza se alzaba imponente en el barrio más exclusivo de la capital, sus ventanas espejadas reflejando el cielo azul de la tarde. Clara bajó del coche enviado por Marcos, aún procesando la grandiosidad del lugar donde pasaría las próximas horas. El jardín perfectamente cuidado y la fuente de mármol en el centro de la entrada circular creaban una atmósfera de cuento de hadas, pero algo en aquel escenario impecable la dejaba incómoda. La puerta principal se abrió incluso antes de que ella tocara el timbre. Una mujer elegante de unos 50 años, vestida con un uniforme impecable, la saludó con una sonrisa educada pero distante. «Debes ser Clara», dijo la mujer. «Soy Olivia, la administradora de la casa. El señor Marcos está en una reunión importante, pero pidió que la recibiera y la llevara hasta donde está el pequeño Theo». Clara siguió a Olivia a través de amplios pasillos decorados con obras de arte que probablemente costaban más de lo que su familia ganaba en años. Sus zapatillas sencillas hacían un suave ruido contra el suelo de mármol pulido, un recordatorio constante de que ella no pertenecía a aquel mundo. «Theo está en la biblioteca», explicó Olivia mientras caminaban. «Le gusta quedarse allí cuando quiere estar solo. El señor Marcos pensó que sería el mejor lugar para que ustedes se conocieran mejor». Se detuvieron frente a una puerta doble de madera oscura. Olivia golpeó ligeramente antes de abrir, revelando un ambiente que parecía sacado de una película. Estanterías que iban del suelo al techo repletas de libros, cómodos sillones de cuero y grandes ventanas que ofrecían una vista deslumbrante de la ciudad. Pero Theo no estaba visible en ningún lugar. «¿Theo?», llamó Olivia suavemente. «Ha llegado tu nueva amiga». Un ruido casi imperceptible provino de detrás de uno de los sillones más grandes. Clara se acercó despacio y descubrió al niño encogido en el suelo, rodeado de trozos de papel de colores y una tijera infantil.
Él cortaba formas geométricas con una precisión sorprendente para un niño de 8 años. «Los dejaré a gusto», dijo Olivia, retirándose discretamente. Clara se sentó en la alfombra persa a una distancia respetuosa de Theo, observando su trabajo meticuloso. Él creaba triángulos perfectos, cuadrados simétricos y círculos casi profesionales, organizándolos por color y tamaño en pequeñas pilas ordenadas. «Son formas bonitas», comentó ella tranquilamente, sacando un cuaderno de dibujo de su mochila. «¿Puedo dibujar mientras trabajas?» Theo no respondió verbalmente, pero uno de sus hombros se relajó ligeramente, lo que Clara interpretó como permiso. Ella comenzó a esbozar el ambiente circundante, las imponentes estanterías, la luz filtrada por las pesadas cortinas y pequeños detalles que llamaban su atención. Dibujar siempre la había ayudado a procesar ambientes nuevos, y aquella biblioteca, a pesar de ser hermosa, transmitía una extraña sensación de vacío emocional. Después de 20 minutos de silencio cómodo, Theo dejó de cortar y miró discretamente el dibujo de Clara. Ella percibió su interés pero continuó trabajando, fingiendo no darse cuenta. Lentamente, un crayón azul se deslizó del estuche de Clara y rodó por la alfombra hasta detenerse cerca de los pies de Theo. Él miró el objeto por un largo momento, antes de extender la mano y tomarlo cuidadosamente. En lugar de devolverlo inmediatamente, Theo comenzó a colorear sus formas de papel con movimientos precisos. El azul transformó algunos de sus cuadrados en pequeños cielos, y Clara sonrió internamente al percibir que había comenzado una forma silenciosa de comunicación. «El azul es un color tranquilo», dijo ella suavemente, aún dibujando. «Mi abuela decía que el azul es el color de la paciencia». Theo dejó de colorear por un momento, procesando las palabras. Entonces, sorprendentemente, empujó el crayón de vuelta hacia ella, junto con uno de los cuadrados azules que había coloreado. Clara aceptó el regalo con el mismo cuidado con que él lo había ofrecido. «Gracias. Es perfecto». Por primera vez desde que había llegado, Theo la miró directamente a los ojos por unos segundos antes de desviar la mirada de nuevo. Era un progreso pequeño, pero significativo. El sonido de pasos en el pasillo anunció la llegada de Marcos. Él apareció en la puerta de la biblioteca, aún vistiendo un traje caro, pero con la corbata aflojada y una expresión cansada que sugería un día difícil de reuniones. «¿Cómo se están llevando?», preguntó él, observando la escena pacífica en el suelo de la biblioteca. «Muy bien», respondió Clara, mostrando el cuadrado azul. Theo me dio un regalo. El asombro en el rostro de Marcos fue evidente. Theo rara vez compartía sus proyectos con alguien, mucho menos con extraños. Ver a su hijo interactuando positivamente con Clara, aunque silenciosamente, despertaba en él una mezcla de esperanza y dolor. «Theo, ¿qué tal si le muestras a Clara el resto de la casa?», sugirió Marcos, intentando parecer casual. El niño dudó, mirando alternativamente a su padre y a Clara. La adolescente percibió su ansiedad y decidió tomar la iniciativa. «En realidad me gustaría mucho ver tus otros proyectos», dijo ella a Theo. «Estoy segura de que haces trabajos increíbles». Theo se levantó lentamente, juntando sus papeles de colores en un orden específico que solo él comprendía. Él gesticuló para que ella lo siguiera, y los tres salieron de la biblioteca juntos. El recorrido improvisado por la mansión reveló mucho sobre la vida de Theo. Su habitación era demasiado impecable para un niño, con juguetes caros perfectamente organizados en estanterías que más parecían expositores de tienda que herramientas de diversión. La sala de juegos tenía todos los equipos tecnológicos más modernos, pero estaba visiblemente poco usada. «Theo prefiere actividades más tranquilas», explicó Marcos cuando notó a Clara observando el ambiente. Él nunca se interesó mucho por los juegos electrónicos. Clara asintió, comenzando a entender mejor el mundo en que vivía Theo. Todo allí era perfecto, caro e impresionante, pero faltaba algo esencial: calor humano. «¿Dónde te gusta más estar?», preguntó ella directamente a Theo.
El niño la condujo hasta una pequeña sala al final del pasillo que parecía haber sido olvidada por la decoradora. Era sencilla, con solo una mesa de madera, algunas sillas y una ventana que daba al jardín trasero. Sobre la mesa había decenas de origamis organizados en filas precisas. Pájaros, flores, estrellas y formas abstractas. ¡Guau!, murmuró Clara genuinamente impresionada. ¿Hiciste todos estos? Teo asintió casi imperceptiblemente, su pecho inflándose ligeramente de orgullo. Marcos permaneció en la puerta, observando la interacción. Él conocía aquella sala. Era donde Teo pasaba la mayor parte de su tiempo libre, pero nunca había prestado atención realmente a los origamis. Verlos ahora a través de los ojos de Clara le hacía percibir el talento artístico extraordinario de su hijo. Mi abuela también hacía origamis, dijo Clara, tomando delicadamente uno de los pájaros de papel. Ella me enseñó algunos modelos básicos. ¿Puedes enseñarme este de aquí? La pregunta tomó tanto a Teo como a Marcos por sorpresa. Durante meses, especialistas habían intentado hacer que Teo participara en actividades interactivas sin éxito, pero allí estaba Clara, pidiendo aprender algo que él sabía hacer, invirtiendo completamente la dinámica tradicional. Teo miró el origami en sus manos, luego a Clara, y finalmente asintió. Él tomó una hoja de papel verde de la pila ordenada sobre la mesa y comenzó a doblar con movimientos, lentos y deliberados, permitiendo que ella acompañara cada paso. Era un proceso meditativo. Teo doblaba, Clara imitaba, y gradualmente un pájaro comenzó a tomar forma entre sus dedos. Marcos observaba fascinado, percibiendo que su hijo no solo enseñaba, sino que mostraba paciencia cuando Clara cometía errores. ¿Así?, preguntó ella, doblando una de las alas. Teo movió la cabeza negativamente y, con sorprendente delicadeza, ajustó el doblez de ella con sus propios dedos. Fue el primer contacto físico voluntario que Marcos había visto a su hijo tener con un extraño en 2 años. Cuando terminaron, Clara tenía un pájaro de papel verde casi tan perfecto como los de Teo. Ella lo colocó cuidadosamente en la mesa junto a los otros. «Gracias por enseñarme», dijo ella sinceramente. «¿Puedo venir aquí de nuevo mañana?» Teo miró a su padre, una pregunta silenciosa en sus ojos. «Claro», respondió Marcos rápidamente. «Clara es siempre bienvenida aquí». Mientras Olivia acompañaba a Clara hasta la salida, Marcos permaneció en la pequeña sala con Teo. Por primera vez en meses, él realmente observó el espacio donde su hijo se refugiaba. Las paredes sencillas, la luz natural de la ventana, el orden preciso de los origamis. Todo allí reflejaba la necesidad de Teo de simplicidad y control en medio del caos sensorial del mundo externo. «¿Te gusta ella, verdad?», preguntó Marcos suavemente. Teo no respondió con palabras, pero tomó el pájaro verde que Clara había hecho y lo colocó en una posición especial en el centro de la mesa, separado de los otros. Era su forma de decir que sí, le gustaba la nueva amiga. Aquella noche, mientras Marcos revisaba informes empresariales en su oficina, no podía dejar de pensar en la tarde que había presenciado. En solo 2 horas, Clara había logrado más progresos con Teo que meses de terapia profesional. Quizás, pensó él, el problema no era su hijo. Quizás el problema era el mundo demasiado perfecto que él había creado alrededor de él. Un mundo donde no había espacio para las necesidades únicas de un niño especial. Al otro lado de la ciudad, Clara le mostraba a Rosa el cuadrado azul que Teo le había dado. La madre observaba a su hija con una mezcla de orgullo y preocupación, temiendo que ella pudiera estar involucrándose en algo más allá de su capacidad de manejar. «Él está muy solo, madre», dijo Clara, guardando cuidadosamente el papel de color entre las páginas de su cuaderno. «Y tiene tantas cosas interesantes dentro de él. Solo necesita a alguien que realmente quiera ver». Rosa abrazó a su hija, reconociendo en ella la misma sensibilidad y determinación que había heredado de su abuela Inés. Quizás aquella oportunidad inusual pudiera beneficiar no solo a Teo, sino también ayudar a Clara a desarrollar dones que ella misma aún no comprendía completamente.
En el silencio de su lujosa habitación, Teo organizaba sus materiales de origami para el día siguiente. Por primera vez en mucho tiempo, él tenía algo que anhelar: el regreso de Clara y la posibilidad de enseñar más dobleces a alguien que realmente quería aprender. Y en la sala de al lado, Marcos tomaba una decisión que cambiaría todo. Al día siguiente, cancelaría 2 reuniones importantes para pasar más tiempo en casa, observando y aprendiendo sobre el hijo que apenas estaba comenzando a conocer de verdad. El tercer encuentro entre Clara y Teo ocurrió una tarde lluviosa de jueves. La adolescente llegó a la mansión de los Alianza empapada, pues había perdido el autobús y había tenido que caminar las últimas cuadras bajo la tormenta. Olivia la recibió con toallas calientes y un chocolate caliente humeante, pero Clara notó algo diferente en el ambiente, una tensión que no existía en los días anteriores. «El señor Marcos está en casa hoy», informó Olivia mientras secaba el cabello mojado de Clara. «Él canceló algunas reuniones para pasar más tiempo con ustedes». La noticia dejó a Clara ligeramente nerviosa. En los 2 encuentros anteriores, Marcos aparecía solo al final, observando de lejos los progresos de su hijo. La presencia constante de él cambiaría completamente la dinámica que ella había establecido con Teo. Cuando llegaron a la sala de origamis, Teo ya estaba allí, pero su comportamiento era visiblemente diferente. Él se sentaba demasiado erguido, sus movimientos eran más rígidos y evitaba mirar en dirección a la puerta. Marcos estaba en un sillón cercano, intentando parecer casual mientras hojeaba una revista empresarial, pero era obvio que su atención estaba puesta en la interacción que estaba a punto de ocurrir. «Hola, Teo», saludó Clara suavemente, sentándose en su lugar habitual en la alfombra. «¿Cómo estás hoy?» El niño no respondió, manteniendo los ojos fijos en los papeles frente a él. Sus manos temblaban ligeramente mientras intentaba hacer un doblez que normalmente ejecutaba con perfección. Clara percibió inmediatamente el problema. La presencia de Marcos, por más bien intencionada que fuera, estaba causando ansiedad en Teo. El niño se sentía observado, evaluado, presionado para rendir. «Teo», dijo ella gentilmente, «¿qué tal si fuéramos a otro lugar hoy? ¿Quizás la biblioteca?» Marcos se movió en el sillón, claramente decepcionado. «Pensé que podría quedarme aquí. Quiero entender mejor cómo trabajan juntos». «En realidad», dijo Clara diplomáticamente, «creo que Teo se concentra mejor cuando está más relajado. Quizás sea mejor que nos demos un poco de espacio hoy». La sugerencia golpeó a Marcos como un puñetazo en el estómago. Incluso intentando ayudar, él todavía era visto como un obstáculo en la vida de su propio hijo. Su presencia causaba ansiedad en lugar de consuelo. Después de una pausa dolorosa, él asintió y se levantó. «Claro, estaré en la oficina si necesitan algo». Tan pronto como Marcos salió de la sala, la transformación en Teo fue inmediata. Sus hombros se relajaron, su respiración se normalizó, y él finalmente miró a Clara con aquellos ojos grandes que ella había aprendido a leer. «Fue difícil, ¿verdad?», preguntó ella comprensivamente. «A veces uno se siente diferente cuando alguien nos está observando». Teo asintió casi imperceptiblemente. Sus manos aún temblaban ligeramente. Clara tuvo una idea. «¿Qué tal si hoy hiciéramos algo especial? Algo solo nuestro que puedas mostrarle a tu padre después, cuando estés listo». El interés de Teo fue despertado. Él inclinó la cabeza ligeramente. Su forma de preguntar «¿qué?». Clara tomó una hoja de papel más grande de la mesa y la colocó en el suelo entre ellos. «Vamos a hacer un mapa de la casa, mostrando cómo te sientes en cada lugar». La idea era arriesgada. Clara sabía que estaba entrando en territorio psicológico sin tener cualificación para ello, pero su instinto le decía que Teo necesitaba una forma de comunicar sus sentimientos sobre el ambiente circundante. Teo miró el papel en blanco por un largo momento antes de tomar un crayón amarillo. Comenzó a dibujar la biblioteca con trazos seguros y líneas definidas. Cuando terminó, lo coloreó todo con un amarillo brillante. «La biblioteca es amarilla para ti», observó Clara. «El amarillo es un color feliz».
Teo tomó un crayón azul y dibujó la sala de origamis al lado de la biblioteca. Azul claro, tranquilo, como el cuadrado que le había dado el primer día. Luego, dibujó la cocina con trazos dubitativos y la coloreó con naranja suave. Su sala con verde claro, el jardín con verde más oscuro y puntos amarillos que parecían representar flores. Clara observaba fascinada mientras el mundo emocional de Teo se revelaba a través de colores y formas. Cada ambiente de la casa cobraba vida en el papel, mostrando no solo su geografía física, sino también su impacto emocional en el niño. Entonces Teo se detuvo, tomó un crayón negro y dibujó un rectángulo grande en la esquina del papel. Era desproporcionado al resto de la casa, dominando casi un cuarto del espacio. Lo coloreó completamente de indumcintus negro, presionando el crayón con tanta fuerza que casi rasgó el papel. «¿Qué lugar es este?», preguntó Clara suavemente. Teo señaló en dirección a la oficina de su padre, pero no dijo nada. Sus manos comenzaron a temblar de nuevo y él soltó el crayón negro como si estuviera quemando. Clara comprendió inmediatamente. La oficina representaba no solo un lugar físico, sino todo lo que simbolizaba: presión, expectativas, conversaciones difíciles sobre su problema, reuniones con médicos y terapeutas. Para Teo aquel espacio estaba asociado a sentimientos de inadecuación y fracaso. «¿Sabes lo que creo?», dijo ella, tomando un crayón morado. «Creo que todo mapa necesita un puente». Ella dibujó una línea morada conectando el rectángulo negro a las otras áreas coloridas de la casa. «Los puentes nos ayudan a ir de un lugar a otro sin perdernos». Teo observó el puente morado con curiosidad. Por primera vez desde que había comenzado el dibujo, una pequeña sonrisa apareció en la esquina de su boca. Desde la oficina, Marcos podía escuchar fragmentos de conversación y ocasionalmente la risa baja de Clara. Cada sonido le recordaba cuánto se estaba perdiendo de la vida de su hijo. Él había construido un imperio empresarial, dominaba salas de reunión con decenas de ejecutivos, pero era incapaz de tener una conversación sencilla con un niño de 8 años. Su asistente, Ana, llamó para confirmar una reunión importante que había sido reprogramada 3 veces a causa de los encuentros de Teo con Clara. La presión de los socios estaba aumentando, y Marcos sabía que no podría cancelar reuniones indefinidamente. «Reprograma para mañana por la mañana», dijo él, masajeándose las sienes, «y cancela todos los compromisos del viernes por la tarde». «Señor Alianza», dijo Ana dubitativa, «la reunión con los inversores japoneses está programada para el viernes. Ellos vinieron especialmente de Japón para...». «Reprograma», repitió Marcos firmemente. «Todo puede esperar». Por primera vez en su carrera, Marcos Alianza estaba poniendo algo por encima de los negocios. La ironía no pasó desapercibida. Él estaba perdiendo reuniones para intentar recuperar la relación con su propio hijo. De vuelta a la sala de origamis, Clara y Teo habían terminado el mapa emocional de la casa. El resultado era una obra de arte íntima que revelaba mucho más sobre la experiencia de Teo que cualquier informe médico podría expresar. «Este es tu mapa», dijo Clara, observando el trabajo final. «Puedes mostrárselo a tu padre cuando quieras». Teo miró el papel por un largo momento, luego cuidadosamente lo dobló y lo guardó en un cajón especial de su mesa. Era claro que no estaba listo para compartir aquella vulnerabilidad aún. «Está bien», dijo Clara comprensivamente. «Tú decides cuándo es el momento adecuado». Pasaron el resto de la tarde creando nuevos origamis. Teo le enseñó a Clara a hacer una mariposa compleja que requirió 3 intentos hasta que ella lo logró. Cuando finalmente lo logró, él aplaudió silenciosamente, su forma reservada de aplaudir. «Gracias por enseñarme», dijo Clara, admirando la mariposa de papel en sus manos. «Eres un profesor muy paciente». Teo sonrió abiertamente por primera vez, una sonrisa verdadera que iluminó todo su rostro. Cuando llegó la hora de que Clara se fuera, Teo la acompañó hasta la puerta por primera vez. Él había creado un pequeño origami especial para ella, una estrella dorada que brillaba bajo la luz del pasillo. «Es hermosa», dijo ella,
guardando la estrella cuidadosamente en su mochila. «Gracias». Marcos apareció para despedirse, y Clara percibió la tristeza en sus ojos. Él quería estar incluido en aquella conexión especial, pero no sabía cómo. «Señor Marcos», dijo ella impulsivamente, «Theo hizo algo muy especial hoy. Quizás él quiera mostrárselo a usted cuando esté listo». Theo miró a Clara sorprendido, luego a su padre. Por un momento pareció considerar la posibilidad. Entonces asintió levemente. «Me gustaría mucho verlo», dijo Marcos suavemente, arrodillándose para quedar a la altura de su hijo. «Cuando tú quieras mostrármelo». Era un pequeño paso, pero significativo. Por primera vez, Marcos estaba ofreciendo a su hijo el control sobre cuándo y cómo compartir, en lugar de exigir acceso inmediato. Aquella noche, Clara le contó a Rosa sobre el mapa emocional y el puente morado que había dibujado. La madre escuchó atentamente, impresionada con la sensibilidad de su hija, pero también preocupada. «¿Estás segura de que sabes lo que estás haciendo?», preguntó Rosa. «Esa familia tiene problemas complejos». «No sé si sé», admitió Clara honestamente, «pero sé que Theo necesita a alguien que lo entienda, y creo que su padre también». Al otro lado de la ciudad, Marcos observaba a Theo organizar sus materiales antes de dormir. El niño había guardado la estrella dorada de Clara en una cajita especial junto con otros recuerdos importantes. Por primera vez, Marcos percibió que su hijo tenía una vida emocional rica y compleja, que existía completamente fuera de su observación. «Theo», dijo él suavemente, «te gusta Clara, ¿verdad?» Theo asintió, pero no dijo nada. «A mí también me gusta ella», continuó Marcos. «Ella es muy especial, y tú también eres especial. A veces lo olvido». Theo miró a su padre con una expresión que Marcos no pudo descifrar completamente. Había sorpresa allí, quizás un poco de esperanza, pero también cautela. «Buenas noches, hijo», dijo Marcos, resistiendo el impulso de intentar abrazarlo. «Duerme bien». Y por primera vez en meses Theo respondió, «Buenas noches». Fueron solo 2 palabras, dichas tan bajo que Marcos casi no las oyó, pero fueron las primeras palabras que su hijo le dirigía voluntariamente en 6 meses, y aquella noche, Marcos Alianza, el hombre que controlaba imperios, lloró de alegría en el silencio de su habitación vacía. La sesión de origami de la semana siguiente fue interrumpida por una llamada urgente. Marcos contestaba el teléfono en el pasillo, su voz alterándose gradualmente del tono profesional a algo cercano a la desesperación. Clara y Theo, trabajando en una mariposa particularmente compleja, podían escuchar fragmentos de la conversación. «No, Víctor, no entiendes. Sí, sé que es importante. Mira, no puedo viajar ahora. Mi hijo me necesita». Cuando Marcos regresó a la sala, su rostro estaba pálido y tenso. «Clara, ¿necesito hablar contigo un momento?» En el pasillo, él explicó la situación con visible angustia. «Hay una crisis en una de nuestras filiales internacionales. Necesito viajar para resolverlo personalmente, pero eso significaría estar fuera por 2 semanas. Estaba pensando, podrían encontrarse más veces mientras estoy fuera. Quizás incluso que Theo se quede en su casa a veces». La sugerencia tomó a Clara completamente por sorpresa. «Señor Marcos, nuestra casa es muy sencilla. No sé si Theo se adaptaría». «Por favor», dijo Marcos, y había algo de súplica en su voz. «No puedo dejarlo solo con solo los empleados de nuevo. Tú eres la única persona con quien él se ha conectado de verdad en los últimos 2 años». Clara pensó rápidamente. Su casa era un apartamento pequeño de 2 habitaciones en la periferia, muy diferente de la lujosa mansión donde Theo estaba acostumbrado, pero quizás eso no era necesariamente malo. «Voy a hablar con mi madre», dijo ella finalmente, «pero si Theo se siente incómodo, cualquier cosa que sea demasiado para ustedes paro inmediatamente», prometió Marcos. «Puedo pagar por todos los gastos extras, niñera adicional si es necesario». «No es cuestión de dinero», interrumpió Clara. «Es cuestión de que Theo se sienta seguro». Aquella tarde, Clara y Rosa recibieron una visita inesperada.
Marcos llegó al pequeño apartamento de la familia con Theo, llevando una maleta discreta y una expresión nerviosa que contrastaba con su habitual confianza empresarial. El apartamento parecía aún más pequeño con la presencia de los Alianza. La sala de estar sencilla, con sofá de segunda mano y televisión pequeña, era el opuesto completo del ambiente que Theo conocía. Rosa había arreglado todo meticulosamente, pero aún se sentía intimidada por recibir a personas de posición social tan diferente. Theo entró dubitativo, sus ojos grandes absorbiendo cada detalle del nuevo ambiente. No había mármol, cristales u obras de arte caras. Las paredes estaban decoradas con fotos de la familia y algunos dibujos que Clara había hecho en la escuela. El olor era a café recién hecho y pastel casero que Rosa había preparado nerviosamente. «Es muy diferente de tu casa», dijo Clara a Theo, «pero es acogedor». Marcos observaba ansiosamente las reacciones de su hijo. Theo caminó lentamente por la sala, deteniéndose ante una pequeña estantería llena de libros usados y algunos origamis que Clara había hecho inspirada en sus enseñanzas. «¿Hiciste estos?», preguntó él suavemente, tocando delicadamente uno de los pájaros de papel. Fue la primera vez que Clara lo oyó hacer una pregunta directa. Su corazón se aceleró con la realización del progreso. «Los hice. Tú me enseñaste, ¿recuerdas? Pero los tuyos quedan mucho mejor». Theo sonrió ligeramente y continuó explorando. En la cocina, él observó a Rosa preparar café, fascinado por la rutina doméstica sencilla. En su casa las comidas aparecían listas, preparadas por empleados invisibles. «¿Puedo ayudar?», preguntó él, sorprendiendo tanto a Rosa como a Marcos. Rosa miró a Marcos en busca de orientación, pero él estaba claramente tan sorprendido como ella. «Claro, cariño», dijo ella suavemente, «puedes ayudarme a cortar el pastel». Ver a Theo participando voluntariamente en una actividad doméstica era surreal para Marcos. En casa su hijo evitaba la cocina, intimidado por la sofisticación de los equipos y por la presencia formal de los empleados. «Él nunca», comenzó Marcos, pero se detuvo, no queriendo romper el momento mágico. Mientras Theo ayudaba a Rosa en la cocina, Clara y Marcos conversaban en la pequeña sala. «Tu madre es muy amable», dijo Marcos, observando cómo Rosa trataba a Theo con naturalidad, sin la tensión que los empleados de la mansión demostraban. «Ella está nerviosa», admitió Clara. «Nunca hemos recibido a personas como ustedes antes». «¿Personas como nosotros?» «Ricas, importantes». Clara dudó antes de continuar. «Mi madre trabajó toda su vida sirviendo a personas como usted. Es extraño para ella tenerlos en nuestra casa como invitados». Marcos sintió una incomodidad que no podía nombrar. Nunca había pensado en cómo su posición social afectaba a las personas a su alrededor, especialmente a empleados como Rosa. Para él, ellos eran simplemente parte de la infraestructura que mantenía su vida funcionando. «Clara», dijo él después de un momento, «¿puedes decirme una cosa? Honestamente, ¿Theo parece más relajado aquí que en casa?» La pregunta estaba cargada de vulnerabilidad. Clara miró a través de la puerta de la cocina, donde Theo reía bajito de algo que Rosa había dicho mientras removía la masa del pastel. «Quizás», dijo ella cuidadosamente, «aquí no hay nadie observando todo el tiempo, esperando que él actúe de una forma específica». La observación golpeó a Marcos como una revelación dolorosa. En su intento de darle todo lo mejor a Theo, había creado un ambiente donde el niño se sentía constantemente juzgado e inadecuado. La primera noche de Theo en el apartamento fue sorprendentemente tranquila. Durmió en el sofá-cama de la sala, rodeado por los sonidos familiares de la ciudad, coches pasando, vecinos conversando, niños jugando en el patio. Era completamente diferente del silencio aislado de su mansión. Marcos había partido para su viaje de negocios a la mañana siguiente, dejando instrucciones detalladas y contactos de emergencia. Pero Theo parecía más curioso que ansioso con la ausencia de su padre. «Vamos a mostrarle a Theo dónde está la escuela», sugirió Clara al segundo día. El trayecto hasta la escuela de Clara fue una aventura para Theo.
Tomaron 2 autobuses, caminaron por calles concurridas y pasaron por un mercado al aire libre donde Rosa se detuvo para comprar frutas. Teo observaba todo con fascinación, especialmente las interacciones informales entre Rosa y los feriantes. «Señora Rosa, ¿cómo le va? ¿Y esta hermosa señorita aquí?», dijo el vendedor de frutas, sonriendo a Clara. «Mi hija, Clara, y este es Teo, un amiguito especial». La naturalidad con que Rosa presentó a Teo, sin explicaciones complicadas ni disculpas, hizo sonreír al niño. Por primera vez, él fue tratado simplemente como un niño normal. En 1900, la escuela, Clara le mostró a Teo su aula a través de la ventana. Era un ambiente sencillo, con pupitres antiguos y decoraciones hechas por los propios alumnos, muy diferente de las escuelas privadas exclusivas que Marcos había investigado para Teo. «¿Es aquí donde aprendes?», preguntó Teo. «Es aquí donde aprendo cosas de los libros», corrigió Clara. «Pero las cosas realmente importantes las aprendo conversando con la gente, observando el mundo». Teo absorbió la distinción con su característica seriedad. En el camino de vuelta, se detuvieron en una pequeña plaza donde algunos niños jugaban. Teo observó de lejos, claramente interesado, pero dudoso en acercarse. «¿Quieres intentar hablar con ellos?», preguntó Clara. Teo negó con la cabeza, pero continuó observando. Una niña de más o menos su edad estaba jugando sola en un balancín, intentando sin éxito hacerla funcionar. «Ella necesita a alguien del otro lado», observó Teo. «¿Por qué no vas a ayudar? ¿Y si no le gusto?». La pregunta reveló tanto sobre los miedos de Teo. Clara se arrodilló a su lado. «¿Y si sí le gustas? Nunca lo sabrás si no lo intentas». Después de varios minutos de aliento, Teo caminó dubitativamente hasta el balancín. La niña, cuyo nombre era Fiona, se sorprendió inicialmente, pero pronto aceptó la compañía. Jugaron en silencio durante casi 1 hora, comunicándose a través de sonrisas y gestos sencillos. Cuando llegó la hora de irse, Fiona saludó alegremente a Teo. «¿Vuelves mañana?», preguntó ella. Teo miró a Clara, quien asintió animadoramente. «Vuelvo», dijo él, su primera promesa social voluntaria. Aquella noche, mientras Teo organizaba sus origamis en la mesa de la cocina, Rosa preparaba la cena y Clara hacía la tarea. El pequeño apartamento estaba lleno de una armonía doméstica que ninguno de ellos había experimentado antes. «Clara», dijo Teo suavemente, «¿puedo hacer origamis para Fiona mañana?». «Claro, creo que le encantará». Teo sonrió y continuó trabajando, creando pequeños pájaros coloridos con una concentración tranquila. Rosa observaba la escena desde la cocina, impresionada con la transformación del niño en solo 2 días. Lejos de la presión y las expectativas de su vida privilegiada, Teo estaba floreciendo de maneras que ella nunca había imaginado posibles. «Él es un niño especial», dijo ella a Clara cuando estaban a solas. «Todos lo somos», respondió Clara. «Solo necesitamos el ambiente adecuado para brillar». Cuando Marcos llamó aquella noche para verificar cómo estaba su hijo, Teo habló por teléfono durante casi 10 minutos, contando sobre el mercado, la escuela y su nueva amiga Fiona. Marcos escuchó en silencio, absorbiendo cada palabra y percibiendo una vivacidad en la voz de Teo que no oía hacía meses. «Papá», dijo Teo al final de la llamada, «cuando vuelvas puedo traer a Fiona para que conozca nuestra casa». La pregunta sencilla conllevaba implicaciones profundas. Teo estaba comenzando a desarrollar conexiones sociales propias y queriendo compartir su vida con otros. Era exactamente el progreso que Marcos había soñado, pero estaba ocurriendo lejos de su influencia directa. «Claro, hijo, cualquier amigo tuyo es siempre bienvenido». Después de colgar, Marcos se sentó solo en su habitación de hotel, reflexionando sobre los cambios que estaba observando. En solo unos días lejos de casa, Teo había hecho más progreso social que en meses de terapias caras. Quizás, pensó él, el problema no era encontrar el tratamiento adecuado para Teo. Quizás el problema era que él había creado un mundo donde Teo no podía ser simplemente un niño. Y por primera vez, desde que se había convertido en padre, Marcos comenzó a cuestionar si todo lo que había considerado mejor para su hijo
podría estar, en realidad, perjudicándolo. El regreso de Marcos fue marcado por una llamada desesperada que llegó en la madrugada de un martes. Clara fue despertada por el insistente tono del teléfono, y la voz de él al otro lado de la línea estaba cargada de pánico. «Clara, las necesito. Ahora. Algo ha sucedido». 20 minutos después, Rosa y Clara llegaban a la mansión de los Alianza en un taxi apresurado. Encontraron a Marcos caminando de un lado a otro en el vestíbulo, aún vistiendo el traje arrugado del viaje, los cabellos desaliñados y una expresión de desesperación que ella nunca había visto antes. «¿Dónde está Teo?», preguntó Clara inmediatamente. «En su habitación, encerrado, no me habla desde hace 2 horas». Marcos los condujo por las escaleras de mármol, explicando lo que había sucedido. «Cuando llegué a casa, encontré a Olivia en pánico. Teo había tenido la peor crisis que ella había visto. Rompió algunos objetos, estaba gritando, se estaba lastimando. Los vecinos incluso llamaron a la policía pensando que alguien estaba siendo agredido. Se detuvieron ante la puerta de la habitación de Teo. Del lado de adentro no venía ningún sonido». «¿Qué sucedió antes de la crisis?», preguntó Clara, intentando entender. Marcos se pasó, las manos por el rostro, visiblemente exhausto. Olivia dijo que él estaba bien. Pasó todo el día haciendo origamis, hablando sobre la nueva amiga de la plaza. Entonces, alrededor de las 7 de la noche, llegó un paquete. «¿Qué tipo de paquete?». «Materiales escolares, uniformes, libros, todo para que él comenzara en una escuela privada el lunes. Yo los había encargado antes de viajar, pensando que sería una buena sorpresa». Clara sintió el estómago hundirse. «¿No hablaste con él sobre eso primero?». «Pensé que sería mejor presentarlo como un hecho consumado, evitar la ansiedad de la decisión». Marcos parecía percibir, por primera vez, la falla en su lógica. Cuando Olivia le mostró los materiales a él, fue cuando comenzó la crisis. Rosa y Clara intercambiaron miradas significativas. Durante la semana que Teo había pasado con ellas, él había mencionado varias veces cómo le gustaba la rutina sencilla que habían establecido. La idea de ser forzado a una escuela nueva, con uniformes y reglas rígidas, debe haber parecido una prisión. «¿Puedo intentar hablar con él?», preguntó Clara. Marcos asintió desesperadamente. «Por favor». «Lo intenté todo. Él no abre la puerta, no responde». Clara golpeó ligeramente la puerta. «¿Teo?». «Soy yo, Clara. ¿Puedo entrar?». Silencio. «No necesitas abrir la puerta si no quieres. Puedo quedarme aquí afuera y hablamos así mismo». Más silencio, pero ella percibió un movimiento sutil del otro lado. «Supe que te molestaron los materiales de la escuela. Debe haber sido aterrador recibir eso sin avisar». Un ruido bajo como si algo se hubiera caído al suelo. ¿Sabes lo que estaba pensando? ¿Recuerdas aquel mapa que hiciste con los colores de los lugares de la casa? Quizás podríamos hacer un mapa de los sentimientos también, para ayudar a tu padre a entender cómo te estás sintiendo». El ruido de pasos dubitativos acercándose a la puerta. «No necesitas salir si no quieres. Podemos hablar a través de la puerta mismo». La voz de Teo vino baja, casi un susurro. «No quiero ir a la escuela nueva». «¿Por qué no?». «Porque allí querrán que sea diferente de lo que soy». La simplicidad y la profundidad de la respuesta golpearon a Marcos como un rayo. Su hijo no estaba rechazando educación u oportunidades, estaba rechazando la presión de conformarse a expectativas que no podía cumplir. «¿Y cómo te gustaría ser?», preguntó Clara gentilmente. «¿Cómo soy cuando estoy contigo y con la señora Rosa? Tranquilo, sin gente mirando para ver si estoy haciendo todo bien». Marcos se apoyó en la pared del pasillo, sintiendo el peso total de sus errores. Durante 2 años, había interpretado las necesidades especiales de Teo como problemas a ser corregidos, en lugar de características a ser comprendidas y acomodadas. «Teo», dijo Clara, «¿y si tu padre pudiera escucharte explicar cómo te sientes? ¿Crees que entendería?». Una pausa larga. Entonces, el sonido de la cerradura siendo abierta. Teo apareció en la puerta, los ojos rojos de llorar,
el cabello desaliñado. Su habitación estaba en desorden, papeles rasgados, origamis destruidos, libros esparcidos por el suelo. Era el escenario de una batalla emocional intensa. Marcos se acercó dubitativo. «Hijo». «Papá», interrumpió Theo con una voz más firme de lo que cualquiera esperaba. «Necesito decirte algo importante». Lo que sucedió a continuación marcaría para siempre la vida de la familia Alianza. Theo, con una articulación sorprendente para un niño de 8 años, comenzó a explicar su perspectiva del mundo. «Cuando me llevas a lugares con mucha gente, es como si alguien encendiera una radio muy alta en mi oído. Escucho todo al mismo tiempo. Conversaciones, pasos, coches, hasta las luces hacen ruido, para mí. Por eso me pongo nervioso». Marcos escuchaba en silencio absoluto, finalmente comprendiendo que su hijo no estaba siendo difícil, estaba intentando sobrevivir en un mundo sensorialmente abrumador. En casa de Clara y la señora Rosa es diferente. Ellas no esperan que hable cuando no tengo ganas o que sonría cuando estoy pensando en otras cosas. Ellas me dejan ser yo mismo. Cada palabra era como una revelación para Marcos. Él había pasado 2 años intentando arreglar a Theo, cuando en realidad solo necesitaba aceptarlo y adaptar el ambiente a sus necesidades. «¿Y sobre la escuela?», preguntó Marcos suavemente. «Quiero aprender, pero quiero aprender a mi manera, a mi tiempo. En la escuela de Clara los niños son ruidosos, pero son felices. En la escuela que tú elegiste, todos se quedan callados porque tienen miedo de equivocarse». La observación era devastadoramente precisa. Marcos había elegido la escuela más cara y prestigiosa de la ciudad, donde la disciplina rígida era considerada una virtud. «Papá», continuó Theo, «quieres que sea como otros niños. Pero yo no soy como otros niños, y está todo bien así». Rosa, que había permanecido en silencio durante toda la conversación, se acercó delicadamente. «¿Puedo decir una cosa?». Marcos asintió, aún procesando las revelaciones de su hijo. «Señor Marcos, usted es un padre que ama mucho a su hijo, eso es claro para cualquiera que lo vea, pero a veces el amor puede ser sofocante cuando viene con muchas expectativas». Era la primera vez que Rosa hablaba directamente sobre la situación familiar, y sus palabras llevaban el peso de la experiencia de alguien que había criado a una hija especial con recursos limitados. «Clara siempre fue diferente también», continuó Rosa. «Más observadora, más sensible que otros niños. Yo podría haber intentado cambiarla, pero aprendí que era mejor dejarla florecer a su manera». Marcos miró a Clara con nueva comprensión. «Es por eso que entiendes a Theo también. Ustedes son parecidos». «Quizás», dijo Clara, «o quizás solo he aprendido a escuchar». Theo se acercó a su padre, aún dubitativo, pero con una determinación nueva. «Papá, ¿puedes aprender a escucharme también?». Marcos se arrodilló para quedar a la altura de su hijo, lágrimas corriendo silenciosamente por su rostro. «Puedo intentarlo. ¿Puedes enseñarme?». «Puedo», dijo Theo simplemente, «pero vas a tener que tener paciencia. Yo no aprendo rápido como tú en los negocios». «No hay prisa», prometió Marcos, y, por primera vez en su vida, él realmente quiso decir eso. Aquella noche se sentaron en el suelo de la habitación de Theo para reorganizar los origamis que habían sido destruidos durante la crisis. Era un trabajo delicado. Algunos podían ser reparados, otros necesitaban ser rehechos completamente. «Es como nosotros», observó Theo, intentando alisar un pájaro de papel arrugado. «A veces uno se rompe, pero puede ser arreglado». Marcos estaba descubriendo que su hijo de 8 años tenía una sabiduría emocional que él mismo había tardado 40 años en comenzar a desarrollar. «Theo», dijo él mientras trabajaban, «sobre la escuela. ¿Qué tal si visitamos algunas escuelas diferentes juntos? Puedes decirme cómo te sientes en cada una y elegimos una que sea buena para ti, no para mí». «¿Y si no me gusta ninguna?». Marcos dudó. La idea de educación en casa o enfoques no convencionales nunca había pasado por su cabeza. Pero mirando a su hijo, que había aprendido origami avanzado solo,
y demostraba una comprensión emocional impresionante, él percibió que los métodos tradicionales quizás no eran la única opción. «Entonces encontramos otra manera», dijo él finalmente. «Lo importante es que sigas aprendiendo y creciendo a tu manera». Clara observaba la interacción entre padre e hijo con una sonrisa discreta. Por primera vez desde que los había conocido, ellos estaban realmente comunicándose, no solo hablando uno con el otro. «Señor Marcos», dijo ella, «¿puedo sugerirle una cosa?» «Claro. ¿Qué tal si Theo pasa algunos días más en nuestra casa? No porque haya algún problema, sino para que usted tenga tiempo de repensar algunas cosas aquí en casa. Quizás hacer de este lugar menos perfecto, más acogedor para un niño». La sugerencia era delicada pero necesaria. Marcos miró alrededor de la habitación impecable de Theo, todo organizado, limpio, pero frío. No, había desorden creativo, obras de arte pegadas en la pared o cualquier evidencia de que un niño realmente vivía allí. «Tienes razón», admitió él. «Esta casa es más un museo que un hogar». Y así, aquella noche que había comenzado en crisis, terminó con una familia finalmente comenzando a entenderse. Marcos había descubierto que ser un buen padre no significaba darle a su hijo todo lo más caro del mundo, sino más bien darle la libertad de ser él mismo. Theo había encontrado su voz para expresar sus necesidades, y Clara había descubierto que su don para entender a personas especiales podría ser el inicio de algo mucho mayor en su propia vida. Cuando Rosa y Clara salieron de la mansión aquella madrugada, llevando a Theo para algunos días más en su casa sencilla, las tres personas sabían que algo fundamental había cambiado para siempre en sus vidas. 3 meses después, la mansión de los Alianza había pasado por una transformación que iba mucho más allá de la decoración. Las paredes antes impecables ahora exhibían dibujos de Theo en marcos sencillos, origamis coloridos decoraban las estanterías, y la casa entera respiraba vida de una forma que nunca había ocurrido antes. Marcos había despedido a la costosa empresa de decoración y contratado a Rosa para ayudar a hacer la casa más acogedora. No como empleada, sino como consultora en creación de ambientes familiares. Era una función que ella nunca había imaginado que existiera, pero que descubrió tener un talento natural para ejercer. «¿Qué te parece esta sala ahora?», preguntó Marcos a Theo una tarde soleada. Estaban en el antiguo comedor formal que había sido convertido en un estudio de arte. La costosa mesa de caoba había sido reemplazada por una mesa de madera sencilla, perfecta para proyectos creativos. Estanterías bajas contenían materiales de origami, papeles de colores, pinturas y pinceles. Una gran ventana ofrecía luz natural abundante. «Me gusta», dijo Theo, concentrado en una mariposa compleja que estaba creando. «Aquí puedo hacer desorden sin romper nada caro». Marcos rió, un sonido que se había vuelto mucho más frecuente en los últimos meses. Hacer desorden creativo está permitido. Clara llegó de la escuela aquella tarde para encontrar a padre e hijo trabajando juntos en un proyecto conjunto. Estaban creando un móvil de origamis para colgar en la ventana, cada uno contribuyendo con sus propias creaciones. «¿Cómo fue la reunión con la directora?», preguntó ella. Marcos y Theo habían visitado 7 escuelas diferentes antes de encontrar una que parecía adecuada. Era una escuela más pequeña, con un enfoque más individualizado y profesores especializados en necesidades especiales. Pero lo más importante, Theo se había sentido cómodo allí. «Ella dijo que puedo empezar con medio tiempo», respondió Theo, «y si es demasiado, puedo reducirlo aún más». La flexibilidad era algo que Marcos había aprendido a valorar por encima del prestigio o la tradición. La nueva escuela de Theo no estaba entre las más caras o famosas de la ciudad, pero ofrecía algo mucho más valioso: comprensión y adaptabilidad. «Y hay una novedad más», dijo Marcos con una sonrisa misteriosa. «Cuéntale a ella, Theo». El niño soltó su mariposa de papel y miró a Clara con emoción contenida. «¿Recuerdas a Fiona de la Plaza?» «Claro. ¿Cómo está ella?» «Ella va a estudiar en mi escuela nueva también».
A sus padres les gustó la idea cuando supieron que sería más fácil para niños como nosotros. Clara frunció el ceño. Niños como ustedes. Fiona también tiene dificultades, explicó Marcos. Ella es disléxica. Sus padres estaban buscando una escuela que entendiera sus necesidades especiales, al igual que nosotros. Era una coincidencia que parecía obra del destino. Theo tendría un amigo conocido en la escuela nueva, y Fiona tendría el apoyo de una familia que entendería sus dificultades. En realidad, continuó Marcos, estamos pensando en una asociación con la familia de Fiona. Ellos tienen una situación similar a la nuestra, padre soltero intentando entender a una hija especial. Rosa apareció en la puerta del estudio, llevando una bandeja con chocolate caliente y galletas caseras. En los últimos meses, ella se había convertido en una presencia regular en la mansión, ya no como empleada, sino como una extensión de la familia. Aaron está aquí, anunció ella. Trajo a Fiona para jugar. Aaron Müller era el padre de Fiona, un arquitecto que había perdido a su esposa en un accidente 2 años antes. Como Marcos, él estaba aprendiendo a navegar por la paternidad soltera de un niño con necesidades especiales. Los dos hombres habían desarrollado una amistad improbable, basada en experiencias compartidas y errores similares. Fiona entró corriendo al estudio, sus cabellos rizados volando detrás de ella. A pesar de las dificultades de lectura, ella se había revelado como una artista talentosa, especialmente en pintura. «Theo, ¿terminaste la mariposa?», preguntó ella, examinando su trabajo con admiración genuina. «Casi. ¿Quieres ayudarme con las alas?». Ver a Theo colaborando naturalmente con una amiga era un milagro que Marcos nunca se cansaba de presenciar. En los primeros meses después del divorcio, él había temido que su hijo nunca desarrollaría habilidades sociales normales. Ahora percibía que Theo no necesitaba ser normal, él necesitaba simplemente ser aceptado como era. Aarón se unió a Marcos y Clara, observando a los niños trabajar. «¿Cómo fue la consulta con la nueva terapeuta?», preguntó él. Marcos había finalmente encontrado a una profesional que entendía que Theo no necesitaba ser arreglado, sino más bien apoyado en sus diferencias. La doctora Viola Salén era una psicóloga especializada en niños neurodivergentes y su enfoque era completamente diferente al de los terapeutas anteriores. «Mucho mejor», respondió Marcos. «Ella trabaja más con adaptaciones del ambiente y desarrollo de habilidades de afrontamiento que con intentos de cambio de comportamiento». «Y lo más importante», añadió Clara, «ella escucha lo que Theo tiene que decir sobre sus propias experiencias». Era un concepto revolucionario para Marcos, la idea de que un niño de 8 años pudiera ser consultado sobre su propio tratamiento. Pero Theo había demostrado repetidamente que entendía sus necesidades mejor que cualquier adulto. Aquella tarde, mientras los niños creaban y los adultos conversaban, el teléfono de Marcos sonó. Era Víctor, su socio, con noticias sobre una oportunidad de negocio importante que había requerido su atención inmediata. 2 años antes, Marcos habría cancelado todo para atender la emergencia empresarial. Ahora, él miró a Theo concentrado en su proyecto, a Fiona pintando alegremente, a Clara y Rosa ayudando a los niños, y tomó una decisión que lo sorprendió. «Víctor tendrá que esperar hasta mañana», dijo él tranquilamente. «Estoy ocupado con cosas más importantes». El cambio de prioridades no había sido fácil. Marcos había perdido algunos negocios, rechazado algunas oportunidades y redefinido completamente su concepto de éxito, pero había ganado algo infinitamente más valioso, una relación real con su hijo. «Papá», dijo Theo aquella noche cuando estaban organizando el estudio después de la visita de Aarón y Fiona. «¿Puedo hacerte una pregunta?» «Siempre». «¿Estás feliz ahora?» La pregunta tomó a Marcos desprevenido. Él dejó de reorganizar los materiales de arte y realmente consideró la respuesta. «¿Sabes lo que es extraño?», dijo él finalmente. «Tengo menos dinero, menos negocios, menos prestigio de lo que tenía antes, pero sí, estoy mucho más feliz». «¿Por qué?».
porque antes tenía muchas cosas, pero no te tenía a ti de verdad. Ahora te tengo a ti». Theo sonrió. No la sonrisa educada que él usaba con extraños, sino la sonrisa genuina y radiante que reservaba para momentos especiales. «Yo también te tengo a ti ahora», dijo él simplemente. Aquella noche, después de que Theo se fue a dormir, Marcos encontró a Clara en la biblioteca, que ahora tenía una sección entera dedicada a libros sobre neurodivergencia y educación especial. «Quiero hacerte una propuesta», dijo él, «una propuesta diferente esta vez». Clara lo miró curiosa. «Tienes un don real para trabajar con niños especiales. Rosa me contó que estás pensando en estudiar psicología». «Estoy», confirmó Clara, «pero la universidad es cara y...» «Me gustaría invertir en tu educación», interrumpió Marcos. «No como caridad, sino como inversión. En el futuro podrías trabajar con nosotros creando programas para otras familias como la nuestra». La oferta era tentadora, pero Clara dudó. «Señor Marcos, no quiero que usted sienta que me debe algo». «No es deuda», dijo Marcos sinceramente. «Es reconocimiento de talento. Tú salvaste a mi familia, Clara. Theo no es la única persona que fue transformada por tu presencia aquí». Rosa apareció en la puerta de la biblioteca. «Disculpen la interrupción, pero hay algo que necesitan ver». Ella los condujo hasta la habitación de Theo, que supuestamente estaba durmiendo. Pero cuando miraron por la puerta entreabierta, vieron al niño despierto trabajando silenciosamente a la luz de una pequeña lámpara. Él estaba creando origamis, pero no los modelos precisos y perfectos que solía hacer. Estos eran experimentales, imperfectos, creativos. Un pájaro con alas asimétricas, una flor con pétalos de tamaños diferentes, una estrella con puntas irregulares. «Él está aprendiendo que la imperfección puede ser hermosa», murmuró Rosa. Marcos sintió lágrimas en los ojos. Durante 2 años, había intentado hacer a Theo perfecto según estándares externos. Ahora, finalmente, su hijo estaba aprendiendo a aceptar sus propias imperfecciones como parte de su belleza única. 6 meses después, en un día soleado de septiembre, Marcos recibió una llamada que lo transportó de vuelta al inicio de toda aquella jornada. El gerente del hotel donde todo había comenzado estaba llamando sobre una situación familiar. «Señor Alianza, sé que es una situación inusual, pero tenemos un niño aquí que está pasando por una crisis similar a la que tuvo su hijo hace 1 año. Los padres están desesperados y me acordé de cómo aquella joven, Clara, logró ayudar en su momento». Marcos sonrió, comprendiendo inmediatamente. «Claro. Vamos para allá». 1 hora después, Marcos, Theo y Clara llegaban al mismo vestíbulo lujoso donde sus vidas se habían cruzado por primera vez. Una niña de aproximadamente 6 años estaba en el suelo, en crisis, mientras sus padres y el personal del hotel observaban impotentes. Pero esta vez fue Theo quien se acercó primero. Él caminó tranquilamente hasta donde estaba la niña, se sentó en el suelo de mármol a una distancia respetuosa y comenzó a hacer origami. No dijo nada, no intentó forzar contacto, simplemente creó con paciencia infinita pequeños pájaros de papel que dejó donde la niña pudiera verlos. Marcos y Clara observaron en silencio mientras Theo aplicaba todas las lecciones que había aprendido sobre comprensión, paciencia y aceptación. La niña gradualmente dejó de gritar, hipnotizada por los movimientos precisos de las manos de Theo. «Ella es como yo», dijo Theo suavemente a Clara. «Tiene miedo de los ruidos». «¿Cómo lo sabes?» «Porque reconozco. Uno reconoce a personas iguales a uno». Cuando la niña finalmente se calmó, Theo le ofreció uno de los pájaros de Minopicinometins, papel. Ella aceptó dubitativa, y por primera vez desde el inicio de la crisis sonrió. Los padres de la niña se acercaron, lágrimas de alivio y gratitud en los ojos. Marcos conversó con ellos largamente, compartiendo su propia jornada de descubrimiento y ofreciendo apoyo. «No intenten arreglarla», dijo él gentilmente. «Intenten entenderla. Hace toda la diferencia». En el coche, volviendo a casa, Theo estaba quieto, procesando la experiencia.
¿Cómo te sientes después de ayudarla?, preguntó Clara. Bien, dijo Theo después de un momento. Es bueno usar lo que aprendí para ayudar a otras personas. Marcos miraba por el retrovisor, viendo a su hijo que se había transformado de un niño en crisis en alguien capaz de ayudar a otros en situaciones similares. El ciclo se había completado de una forma que él nunca podría haber imaginado. Aquella noche, en la tranquilidad de su casa transformada, Marcos encontró una carta que había escrito para sí mismo un año antes, en un momento de desesperación. En ella, él había listado todos sus miedos sobre el futuro de Theo, todas las cosas que pensaba que su hijo nunca lograría hacer. Leyendo la carta ahora, él sonrió al percibir cuán equivocado estaba. Theo tenía amigos. Theo estaba progresando en la escuela. Theo había desarrollado empatía y habilidades sociales, no de la manera que Marcos había imaginado, sino a la propia manera de Theo. Y lo más importante, Theo era feliz. Rosa había sido promovida a coordinadora de bienestar familiar en la empresa de Marcos, una función creada especialmente para ayudar a otras familias trabajadoras que enfrentaban desafíos similares. Clara había comenzado la Universidad de Psicología, financiada por una beca de la empresa, y ya trabajaba a medio tiempo como asistente en programas de apoyo a niños neurodivergentes. Theo estaba prosperando en la escuela nueva, donde sus diferencias eran vistas como características especiales en lugar de problemas. Él se había convertido en mentor para niños más pequeños que llegaban a la escuela con dificultades similares a las suyas, y Marcos había aprendido que ser un padre exitoso no significaba crear un hijo perfecto, sino más bien amar y apoyar al hijo que él tenía, exactamente como él era. En la última escena de esta historia de transformación, Marcos encontró a Theo en el estudio de arte una noche tranquila. El niño estaba creando algo nuevo, no un origami tradicional, sino una escultura experimental que combinaba papel doblado con otros materiales. ¿Qué es?, preguntó Marcos, admirando la creación única. Es una familia, dijo Theo, mostrando las figuras abstractas de papel. Este de aquí eres tú, esta es Clara, esta es la señora Rosa, y este soy yo. ¿Y por qué somos todos diferentes? Theo miró a su padre con aquellos ojos sabios que parecían más viejos que sus 9 años. Porque las familias de verdad no son todas iguales. Cada persona tiene su forma especial, pero juntas hacen algo hermoso. Marcos abrazó a su hijo, finalmente comprendiendo la lección más importante de todas. La perfección no estaba en ser igual a los demás, sino en ser auténticamente uno mismo, rodeado de personas que aman y aceptan esa autenticidad. Y allí, en aquella casa que había aprendido a ser un hogar, una familia reconstruida, celebraba no solo la jornada que habían recorrido, sino todas las aventuras que aún estaban por venir. 2 años habían pasado desde aquella noche transformadora en la mansión de los Alianza, y la vida de todos los involucrados en aquella historia había tomado rumbos que ninguno de ellos podría haber previsto. Clara, ahora con 19 años, estaba en el 3er semestre de psicología y ya trabajaba como asistente en el nuevo centro de apoyo a familias con niños neurodivergentes que Marcos había creado. El proyecto, inicialmente pensado como una forma de retribuir a la comunidad, se había convertido en una referencia en la ciudad, atendiendo a decenas de familias y ofreciendo apoyo tanto para los niños como para los padres que se sentían perdidos. «Doctora Clara», dijo una de las madres atendidas por el centro, «mi hija preguntó si usted puede enseñarle origami a ella también como le enseñó a Theo». Clara sonrió. Aun siendo estudiante, las familias atendidas por el centro ya la llamaban cariñosamente doctora. «Claro. De hecho, Theo viene aquí todas las semanas como voluntario. ¿Qué tal si ella aprende directamente con el especialista?» La reputación de Theo como mentor de niños más pequeños había crecido orgánicamente. A sus 10 años, él poseía una paciencia y sensibilidad únicas para tratar con niños que pasaban por dificultades similares a las que él había enfrentado. Su capacidad de entender sin juzgar
lo convertía en un compañero valioso para el trabajo del centro. ¿Cómo está nuestro joven terapeuta hoy?, preguntó la doctora Viola Salén cuando Teo llegó para su sesión semanal. Bien, respondió Teo acomodando su mochila llena de materiales de origami. Hoy voy a trabajar con Pedro. Él llegó la semana pasada y todavía está muy nervioso. La doctora Salén observaba fascinada cómo Teo había desarrollado sus propias técnicas para ayudar a otros niños. Él nunca forzaba la interacción, nunca presionaba para conversar. Simplemente creaba un ambiente seguro donde otros niños podían expresar sus emociones a través del arte. Pedro era un niño de 7 años cuyos padres acababan de descubrir que él estaba en el espectro autista. La familia estaba en crisis, sin saber cómo manejar los comportamientos diferentes de su hijo. Cuando llegaron al centro, Pedro no hablaba con extraños y tenía episodios de ansiedad severa siempre que salía de casa. «Hola, Pedro», dijo Teo suavemente, sentándose a la mesa de actividades. «Traje papel nuevo hoy. ¿Quieres ver?» Pedro no respondió, pero sus ojos se fijaron en los papeles coloridos que Teo estaba organizando. Durante las últimas 2 semanas, esa había sido la extensión de su interacción. Observación silenciosa. Teo comenzó a trabajar en una estrella simple, sus movimientos deliberadamente lentos, para que Pedro pudiera seguir cada doblez. «Este color me recuerda al cielo por la noche», comentó casualmente. «Cuando era más pequeño, solía mirar las estrellas desde la ventana de mi habitación cuando estaba nervioso». Era la primera vez que Teo mencionaba sus propios miedos pasados en presencia de Pedro. La doctora Salén, observando de lejos, percibió la estrategia intuitiva del niño: crear identificación a través de la vulnerabilidad compartida. «¿Tú también te pones nervioso a veces?», preguntó Pedro, su primera pregunta voluntaria en 2 semanas. «Sí», admitió Teo simplemente. «Especialmente cuando hay mucha gente o mucho ruido, pero aprendí algunos trucos que ayudan». «¿Qué trucos?». Teo terminó su estrella y la colocó delicadamente sobre la mesa. «Puedo enseñarte, si quieres». Durante la hora siguiente, Pedro aprendió no solo a hacer origami, sino también técnicas de respiración que Teo había desarrollado para manejar momentos de sobrecarga sensorial. Era terapia disfrazada de juego y funcionaba de una forma que años de estudios formales no lograrían replicar. Mientras tanto, en la administración del centro, Marcos revisaba informes de impacto del programa. Los números eran impresionantes: tasa de satisfacción del 97% entre las familias atendidas, reducción significativa en el estrés parental, mejora en las habilidades sociales de los niños participantes. «Los resultados continúan excediendo nuestras expectativas», dijo Rosa, entrando en la oficina con más informes. Como coordinadora general del centro, ella se había convertido en la persona responsable de garantizar que cada familia recibiera el apoyo personalizado que necesitaba. «¿Saben cuál es la parte más gratificante?», dijo Marcos, mirando a través de la ventana a la sala donde Teo trabajaba con Pedro. «No son los números. Es ver a Teo usando su experiencia para ayudar a otros». Rosa siguió su mirada y sonrió. Él transformó su diferencia en superpoder. Aarón llegó aquella tarde para buscar a Fiona, quien también participaba del programa como mentora para niños más pequeños. La asociación entre las Pilsen Antite, 2 familias, había evolucionado a una amistad profunda, y Aarón frecuentemente colaboraba en el centro ofreciendo sus servicios de arquitectura para hacer los espacios más acogedores para niños neurodivergentes. «¿Cómo fue la reunión en la escuela nueva?», preguntó Marcos cuando Aarón se unió a ellos. «Perfecta», respondió Aarón con una sonrisa. «Están interesados en implementar nuestro modelo de mentoría entre pares en 3 escuelas más de la región». El programa de mentoría había nacido de la asociación entre Teo y Fiona en la escuela. Viendo cómo se apoyaban mutuamente, la escuela había desarrollado un sistema donde niños mayores con necesidades especiales ayudaban a los más pequeños a adaptarse. El éxito había sido tan grande que otras instituciones querían replicar el modelo. Clara apareció en la puerta de la oficina, llevando un regalo envuelto.
Ha llegado el encargo especial para Teo. ¿Qué es?, preguntó Marcos curioso. Una sorpresa para conmemorar 2 años desde nuestro primer encuentro, dijo ella misteriosamente. A Teo le encantará. Aquella tarde, todos se reunieron en la sala principal del centro para una pequeña celebración improvisada. 2 familias que habían participado del programa al inicio también estaban presentes, junto con la doctora Viola y algunos empleados que se habían convertido en parte de la familia extendida. Antes de abrir el regalo, dijo Clara, quiero decir una cosa. Hace 2 años encontré a un niño asustado en un hotel. Hoy veo a un joven valiente que dedica su tiempo a ayudar a otros niños a encontrar sus propias formas de brillar. Teo se sonrojó ligeramente, aún incómodo con los elogios públicos, pero sus ojos brillaban de orgullo. «Puedes abrirlo», animó Marcos. Dentro de la caja había un libro encuadernado artesanalmente. En la portada, en letras doradas, Manual de origami terapéutico, por Teo Alianza. «¿Escribiste un libro?», preguntó Teo. Sorprendido. «Lo escribimos nosotros», corrigió Clara. «Yo documenté todas las técnicas que tú desarrollaste para ayudar a otros niños. Es un manual práctico para padres y terapeutas». Teo hojeó las páginas cuidadosamente. Cada técnica que había creado intuitivamente estaba allí, explicada de forma clara y acompañada de ilustraciones que mostraban los dobleces paso a paso. «Hay una editorial interesada en publicarlo», añadió Marcos orgullosamente. «Si tú estás de acuerdo, claro». «¿Eso significa que otros niños en otros lugares podrán aprender también?», preguntó Teo. «Exactamente», respondió Rosa. «Tu sabiduría puede ayudar a niños en el mundo entero». Teo cerró el libro, delicadamente, y miró alrededor de la sala llena de personas que se habían convertido en su familia elegida. Pedro estaba allí también, sosteniendo un origami imperfecto, pero hecho con amor. Fiona le mostraba a la doctora Viola un dibujo que había creado. Aarón y Marcos discutían planos para expandir el centro. «¿Puedo decir una cosa?», preguntó Teo, su voz aún baja pero más firme que 2 años antes. Todos se volvieron hacia él, atentos. «Cuando era pequeño, yo creía que estaba roto, que había algo mal conmigo que necesitaba ser arreglado». Él pausó, reuniendo coraje para continuar. «Pero aprendí que no estaba roto, solo era diferente, y ser diferente no es malo, es especial». Las palabras sencillas llevaban el peso de una jornada transformadora. Marcos sintió lágrimas en los ojos, recordando al niño desesperado que había encontrado en aquel vestíbulo de hotel. «Y lo más importante», continuó Teo, «es que cuando uno acepta cómo es, podemos ayudar a otras personas a aceptarse también». Aquella noche, después de que todos se fueron, Marcos y Teo caminaron por los pasillos silenciosos del centro. Se detuvieron ante una pared donde estaban expuestos dibujos, origamis y cartas de agradecimiento de todas las familias que habían pasado por el programa. «Papá», dijo Teo, «¿recuerdas cuando preguntaste si yo era feliz?». «Recuerdo». «Ahora sé la respuesta. No solo soy feliz, soy útil, y eso es aún mejor». Marcos abrazó a su hijo, percibiendo que la jornada que había comenzado con desesperación se había convertido en una misión de vida para toda la familia. Teo había encontrado no solo su paz interior, sino también su propósito. En la última imagen de esta historia transformadora, padre e hijo caminaron a casa bajo las estrellas, llevando entre ellos la certeza de que las diferencias que un día parecieron obstáculos insuperables se habían convertido en los cimientos de una vida dedicada a ayudar a otros a descubrir su propia luz especial. «Mañana Pedro va a intentar hacer su primera mariposa», dijo Teo pensativamente. «¿Crees que él lo logra?». «Él lo logra», respondió Teo con la confianza de quien había aprendido que cada persona tiene su propio ritmo y su propia forma única de volar. Solo necesita creer en sí mismo, así como yo aprendí. Y allí, en aquella conversación sencilla entre padre e hijo, estaba resumida toda la sabiduría conquistada a través de 2 años de crecimiento, aceptación y amor incondicional.
La certeza de que cuando ofrecemos a las personas el espacio y el apoyo necesarios para ser auténticamente ellas mismas, los milagros cotidianos se vuelven posibles. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la jornada de Teo, Clara y Marcos haya tocado sus corazones tanto como tocó el nuestro. Esta historia sobre aceptación, comprensión y amor incondicional nos recuerda que las diferencias no son obstáculos a superar, sino dones únicos a celebrar. Si esta narrativa resonó con ustedes, no olviden suscribirse a nuestro canal para más historias que exploran la belleza de la diversidad humana. Dejen un like si la historia los emocionó y en los comentarios compartan sus propias experiencias sobre aceptación y transformación familiar. Continúen con nosotros en esta jornada de descubrir que, al final, el amor verdadero no intenta cambiar a las personas, sino que las ayuda a florecer exactamente como son. Hasta la próxima historia que calentará sus corazones.